la città. Bienvenidos a Miracle Sound Podcast. C'è un giardino nascosto che nessuno si può immaginare. ¿Alguna vez has cambiado de una profesión totalmente diferente a otra? ¿Te imaginas, por ejemplo, pasar de ingeniería de caminos a comunicación? Pues es precisamente lo que nuestro invitado ha hecho en un momento de su vida respondiendo a un llamado que lo ha acompañado por más de 35 años. Se trata de José Luis Restán, quien nos ha compartido un poco de su vida y trayectoria. Estás en Miracle Sound Podcast. Yo soy Juan Silva. De fondo escuchas a Claudio Chiaffo, Canzone del Melograno. Bienvenidos. Hola amigas y amigos de Miracle Sound Podcast. Hoy estamos con José Luis Restán. Él está casado, tiene 3 hijos y 6 nietos. Estudió ingeniería de caminos y luego ciencias de la información, que es a lo que se ha dedicado la mayor parte de su vida como periodista. Actualmente es presidente y director editorial de Ábside Media, grupo de medios como Cope, Cadena 100, 13 y Rock FM. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos en Miracle Sound Podcast. Pues encantado de compartir con vosotros mi trayectoria y de responder a vuestras preguntas. Para iniciar, hacemos un recorrido un poco cronológico para conocerte más, empezando por la parte familiar, tu niñez, donde naciste, donde creces. ¿Cómo podrías describir tu núcleo familiar y también la influencia cristiana que haya podido haber? Bien, pues nací en Madrid en 1958, en una familia en la que éramos mis padres y 2 hermanos, nada más. Yo recibí en mi familia de manera natural, diríamos, el anuncio de la fe y crecí en una familia en la que la fe no era algo problemático, era algo que se vivía, como te decía, sin aspavientos especiales, pero de una manera clara y sin reticencias de ningún tipo. Es decir, yo tuve en ese sentido también una niñez y una adolescencia bastante plácida en cuanto a... No tuve crisis especiales tan típicas en esas épocas, ¿no? Aunque me tocó una época en la que muchísimos de mis amigos y compañeros, pues desde el colegio, luego de la universidad, que habían también, digamos, iniciado su recorrido en familias, entre comillas, cristianas, familias, porque era, digamos, la condición cultural habitual en la España de los años 60, yo nazco en el 58, pero que justamente con la adolescencia y no digamos nada con la primera juventud y la llegada a la universidad fueron poco a poco desligándose pues de la práctica sacramental, de la vida de la iglesia y alejándose como mentalidad. Gracias a Dios, a mí eso no me sucedió. Yo viví en ese sentido un vínculo con la iglesia que por otra parte tampoco lo tematizaba mucho, es decir, era parte de mi vida, una parte importante, sin ninguna duda. Luego, solo más tarde comprendí hasta qué punto pues, faltaban pasos ahí, evidentemente. Pero bueno, viví en una familia en la que, digamos que la comunicación de lo que es la tradición, en el mejor sentido de la palabra, en el sentido de, pues de las certezas sobre lo que es bueno, justo y verdadero en la vida, se daba de una manera eficaz, es decir, nuestros padres en ese sentido nos transmitieron eso con claridad. Una familia trabajadora, una familia en la que gracias a Dios también experimentamos en esos años pues ese ascensor social que fue muy típico en España en aquella época. Mi padre, que era un hombre que empezó muy modestamente en el trabajo, pues escaló muchísimo porque tenía una gran capacidad profesional y subió mucho y eso también fue mejorando nuestro estatus de vida. Éramos una familia, digamos, de clase media acomodada. Y ya está, en cuanto a mis orígenes, yo recuerdo la infancia, que no estuvo exenta también de dolores y de aspectos con sus oscuridades, porque es imposible que eso no suceda, pero yo tengo una memoria muy agradecida de mi infancia y de mi adolescencia incluso. Luego llega la época de la universidad y decides estudiar ingeniería de caminos. ¿Cómo llegas a discernir de ingeniería de caminos pasar al periodismo? La verdad es que el problema que yo tenía es que me gustaba todo y en principio tenía capacidades para todo, para las letras y para las ciencias.
En aquel momento también, pues hablando con mis padres, pues pensé que una carrera más orientada al ámbito científico-técnico, es verdad que era más exigente y era como más provocadora desde el punto de vista del esfuerzo intelectual, etcétera, que había que hacer, pero también pensamos que si un día yo quería hacer otra cosa, sería más fácil reengancharme en una carrera de letras que no al contrario, que no iniciar una carrera de letras, pues no sé, historia, filosofía, que también me gustaban mucho, pero si hubiese hecho ese recorrido años después, intentar reengancharme a las ciencias, hubiera sido imposible. Mientras que de esta manera sí que había esa oportunidad, no se cerraba la puerta y dentro de las posibilidades, no vayas a creer que es que yo soñaba por la noche con construir puentes o carreteras, para nada. Sencilla y llanamente, pues de las posibilidades que había, quizás elegí la más difícil en aquel momento. O sea, la que en aquel momento parecía como la carrera, sí, decían un poco de broma que cualquier madre quería siempre que su hija se casara con un ingeniero de caminos. La verdad es que era una visión muy de los años 50-60, eso ha cambiado totalmente, ¿no? Ahora es mucho más normal. Pero es verdad que cuando yo decidí hacer ingeniería de caminos, pues era una carrera muy selectiva, muy exigente, con un aparato matemático fortísimo. Y bueno, pues yo me animé. También es verdad que era una carrera que tenía como atractivo una gran variedad de manifestaciones después. Infraestructuras, transportes, la hidráulica, el urbanismo. No sé, era como una carrera que abría mucho el ángulo, no cerraba nada y bueno, pues me lancé a hacer esa carrera, que la hice, gracias a Dios, bueno, la hice con dificultades porque es una carrera muy exigente y una carrera que en mi época ya eran 6 años, Mm. yo la hice en 7, es decir, que al final entre unas cosas y otras perdí un año. También con la mili y esas cosas, pero bueno, la saqué bien, con alguna asignatura que se me resistió bastante y que me obligó a tener varias convocatorias, pero la saqué bien y la verdad es que estaba contento. Nunca, porque tú me preguntas por el paso de la ingeniería a algo tan distinto como es el mundo de la comunicación social, ese Sí. es un paso que se da, pues cuando yo ya tenía, te voy a decir, pues 28 años, 27, 28 años. Yo ya llevaba, bueno, vamos a decir que llegué a ejercer en el ámbito de la ingeniería apenas 2 años, como tal, llegué a ejercer 2 años, ya estaba casado, ya tenía una hija y en Ujú. ese momento surgió dentro del ámbito de la comunidad cristiana a la que yo estaba vinculado en ese momento. Era un momento en que yo pertenecía a una parroquia de San Jorge en Madrid, que al mismo tiempo tenía muchas actividades compartidas con otras parroquias madrileñas cuyos párrocos o curas que llevaban a los jóvenes tenían una amistad de larga data y que trabajaban juntos. Entonces, bueno, yo participaba, digamos, en todo aquel flujo que estoy saltándome muchas cosas, lógicamente, que luego se pueden aclarar. Yo en esa época me estaba asomando también a la realidad de Comunidad y Liberación, todavía no estaba en Comunidad y Liberación en el primer momento, me estaba asomando y surge en ese momento, no porque a mí se me ocurra, sino por un reclamo que me viene de fuera, de amigos, la posibilidad de asumir pues, la dirección de una revista internacional de información sobre la vida de la Iglesia que se llamaba 30 Giorni, 30 días en la Iglesia y en el mundo. Era una Mm. revista italiana que estaba buscando en ese momento, una revista italiana muy vinculada a los primeros pasos del pontificado de San Juan Pablo II, una revista de fondo, es decir, que era una revista de información, pero también de mucho análisis sobre el momento de la Iglesia, sobre el magisterio del Papa, sobre los caminos que se abrían para la Iglesia en aquella época. Te estoy hablando, pues en concreto del año 87, es cuando yo asumo la dirección de 30 Giorni en España, del Ujú. inicio, digamos, de la aventura de construir una edición española, porque no existía, solo Y existía esto en una edición. paralelo con tu profesión, con tu trabajo. Bueno, lo que pasa es que enseguida se manifiesta, sí, en los primeros momentos, claro, hay un paralelismo en el sentido de que yo tengo que trabajar porque ya tengo una familia, tengo que Mm. comer, pero se empieza a poner de manifiesto esta posibilidad y también se ve claramente que esta posibilidad es incompatible, o sea, no puedo tener dos trabajos, puedo tener dos trabajos. Tenía que elegir, tenía que elegir. Entonces fue un salto en mi vida. Primero, un salto que tuve que ver y que tuve que discernir por supuesto con mi mujer,
y con la compañía de amigos con la que yo ya estaba caminando en la fe. Ujú. Era la compañía ya inicial de Comunidad y Liberación, saltando mucho porque hubo un tiempo en que de introducción, de relación con Comunidad y Liberación, hasta el momento en que decididamente yo con otros amigos, entre ellos mi mujer, damos ese paso y ahí se está buscando una persona que asuma esa dirección de una revista que se quiere colocar en el mercado español porque se piensa que en España falta esa presencia Ujú. y piensan en mí. Yo en un primer momento ya te digo que no tenía una intención de abandonar mi trabajo como ingeniero, ni quería huir de mi trabajo como ingeniero. Nunca pretendí escapar ni huir porque me resultara ingrato o incómodo. Es verdad que en aquel momento concreto yo tenía un trabajo que no era lo más atractivo del mundo. Estaba haciendo programación informática en una empresa de ingeniería, pero si hubiera continuado, pues seguramente hubiera encontrado otros muchos caminos, porque estaba empezando, estaba Ujú. empezando. Lo cierto es que a mí se me plantea como una vocación, se me plantea como una vocación, como una respuesta a algo que la Iglesia me pide, por supuesto. Yo discutí mucho con esto, lo pensé mucho, lo rechacé y lo volví a aceptar. Fueron meses complicados en ese sentido, Ujú. meses complicados, hasta que hubo hasta que hubo una claridad, como es la claridad en estas cosas. Yo por lo menos no tuve una claridad de un rayo que bajaba del cielo, desde luego. O sea, yo tuve una claridad en el sentido de que a través de las circunstancias concretas que tenía delante, a través de las personas concretas que me reclamaron y que me acompañaban y con las que yo me confronté para ver si esto tenía sentido, si era auténticamente una posibilidad de responder a la misión, porque yo también decía, y con razón, que yo también respondía a la misión en mi trabajo como ingeniero de caminos y que podía perfectamente servir a la iglesia como ingeniero de caminos construyendo puentes o programando sistemas informáticos. Y eso es evidente. Lo que pasa es que surgió esto. Yo se supone que tenía algunas cualidades de comunicación, de capacidad de explicarme, de articular mensajes, etcétera, etcétera, que son necesarios, evidentemente, para un periodista. Yo no pensaba, nunca pensé hacer periodismo, es lo último que se me pasó por la cabeza. Entre las diversas carreras que yo manejé la hipótesis de qué hacer, jamás estuvo periodismo, jamás de los jamases, lo tengo que decir así de claro. Pero es verdad Ujú. que tenía el don, tenía un cierto don. Yo dirigía una revista en la parroquia en la que estaba, escribía artículos, tenía facilidad. En ese Ah, bueno, sentido ya tenía. tenías algo de experiencia, ya lo habías Bueno, tocado sutilmente, ¿no? a ver, digamos que una cosa totalmente amateur, totalmente aficionada. Sí, podía escribir cositas, pero vamos, eso no se valoraría como experiencia profesional en ningún sitio. ¿Eh? Yo diría que llegué a asumir este puesto, que por otra parte no era, más que hacer periodismo, en ese primer momento yo lo que tenía que hacer era un trabajo de administración y de gestión, porque se trataba de empezar una empresa casi de la nada aquí en España. Esa empresa era 30 Giorni, se constituyó, yo fui su primer director general y luego, por supuesto, el contenido de esa empresa era sacar para el público español, de lengua española, España y América Latina, la revista 30 Giorni con todo lo que eso significaba. Bueno, yo di ese paso, dije sí, y junto a este paso di otro que venía casi, no voy a decirte que obligado, pero que era de sentido común. Si me iba a meter en esta aventura y con un horizonte de futuro, y yo ya tenía entonces, como te digo, pues 28 años, tenía una hija, tenía en camino otro hijo, etcétera, y tal, pues tenía que también darme una cierta cobertura. O sea, yo necesitaba estudiar, o sea, tener un título. Entonces, junto con otros amigos, y fue una aventura realmente apasionante, junto con otros amigos empecé a estudiar periodismo pensando en el futuro, pensando en que 3, 4, 5 años después, a lo mejor yo no estaba en 30 Journey o 30 Journey fracasaba y cerraba, que es una posibilidad que siempre estuvo sobre la mesa, aunque tardó, pero acabó cerrando, pero muchos años después. Eh, y que entonces, si yo quería seguir por esta senda y yo percibía que había un reclamo de la Iglesia y del Señor para servir en este campo de la comunicación social, tampoco podía ir con las manos en los bolsillos. Entonces, bueno, yo me puse a estudiar en la Universidad de Navarra a distancia, me puse a estudiar periodismo. Después de haber estudiado ingeniería de caminos no era lo más difícil del mundo precisamente. Pero bueno, ten en cuenta que yo estaba casado, tenía hijos, Sí.
tenía un trabajo y encima estaba en Madrid y la universidad estaba en Navarra. O sea que tampoco es que fuese la Fácil, cosa un fácil no era. caramelito. Sí, sí, sí. Y así fue, y así fue. Y bueno, eso estuve pues 4 años hasta que saqué la carrera, que finalmente la saqué, gracias a Dios. Y ahora soy también licenciado en Ciencias de la Información, efectivamente. Y bueno, han pasado años, experiencias, diferentes oportunidades profesionales como comunicador y llegas a esta presidencia que es reciente, ¿no? La presidencia de Ábside Media es Sí, reciente. sí. Bueno, la presidencia de Así de Media hace ahora 2 años que la asumí por primera vez. Ujú. Es un encargo anual, por lo tanto, ahora mismo estoy estrenando mi tercer año como presidente. Por tanto, hace 2 años que empecé, pero ten en cuenta que es que yo llevo 34 años en COPE. Llevo 34 años en COPE. Es decir, yo en 30 Journey al final estuve apenas 4 años. No llegué a cumplir 4 años. Y Aquello directamente a COPE. y efectivamente, o sea, me ficharon en COPE en aquel momento, pues para como redactor de programas religiosos, porque se estaba buscando fortalecer ese aspecto de la programación de la cadena COPE. Te estoy hablando del año 90, en 1990 es cuando yo llego a esta casa Ujú. y llegó como redactor de información religiosa, eso sí, con el bagaje que era por entonces el director de una revista prestigiosa como era 30 Journey, que en los ámbitos eclesiales pues era conocida y respetada, ¿no? Pues bueno, con eso bajo el brazo yo llego a COPE. Lo que pasa es que luego he hecho un camino en el que ha habido de todo. O sea que yo en COPE he hecho casi de todo no, porque no he hecho deportes ni toros, ¿eh? Pero vamos, quitando eso, casi te diría que he hecho de todo. He hecho tribunales, he hecho información parlamentaria, he hecho información económica varios años, información sobre sindicatos, información sobre el ámbito de la cultura y luego he hecho varios años, he sido director de programas socioreligiosos. En el año 2000 me nombraron director de programas socioreligiosos, que era pues bueno, la responsabilidad, digamos, de cuidar todo lo que era el ámbito de esa programación específica en el ámbito de COPE. De ahí bueno, luego ya he ido teniendo mayores responsabilidades. Luego pasé a ser director editorial, que lo sigo siendo. Como presidente sigo siendo el responsable editorial de esta casa. Es decir, el responsable al final de la posición editorial que tomamos frente a todo lo que sucede. Pues he estado muchos años y es verdad que hace 2, cuando yo ya pensaba más bien en mi jubilación, porque tenía 64 años y yo ya pensaba, oye, yo he llegado al techo, a mí me puede quedar 1, 2, bueno, ya veremos con mis jefes qué es lo que quieren, pero en ese momento me surge el sorprendente reclamo, que yo jamás imaginé, a ser presidente, ¿no? Que en realidad sigo haciendo lo mismo que hacía, solo que añado a eso una representación, digamos, institucional Ujú. de esta casa, de los medios del grupo Ábside, que recoge a COPE y también a 13 Televisión. En 13 Televisión, a lo largo de estos años, también he tenido una participación en diversos programas, por lo tanto, he tenido que hacer también televisión, que era una cosa que no había hecho nunca en mi vida. O sea que cuando llegué, la verdad es que me ha dado la oportunidad de conocer muchos medios distintos. La radio, la televisión, hombre, el medio escrito sí que lo conocía y he seguido practicándolo porque a lo largo de estos años he seguido colaborando pues, con diversas revistas. Ahora colaboro con el diario ABC, con la revista Alfa y Omega, en algún momento he colaborado con la revista Mundo Cristiano. O sea, bueno, es que al final es una trayectoria ya, pues como te digo, de 35 años casi. Para los que no conocen COPE, ¿cuál es la parte eclesial o el acercamiento con la Iglesia Católica que tiene COPE? Bueno, vamos a ver, primero, COPE es una radio generalista, católica y comercial, 3 cosas que van unidas y ninguna se puede ver sin las otras 2. Esa es la decisión de los obispos españoles a lo largo de que va madurando a lo largo de los años 70, fundamentalmente, y ya a mediados de los 80 es clara esta decisión. Es decir, COPE es una empresa, punto primero. Y Ujú. fundamental, para no hacerse líos, COPE es una empresa y además es una gran empresa que factura millones de euros, que tiene en estos momentos 800 trabajadores en plantilla y casi un centenar de centros de trabajo en toda la geografía nacional española. Somos una empresa, una sociedad anónima en la que hay diversos accionistas, aunque el accionista ampliamente mayoritario es eclesiástico, es la Conferencia Episcopal más
una serie de diócesis españolas que tienen la gran mayoría del accionariado. Por tanto, tiene un control total, pero cuidado, no somos una delegación diocesana de comunicación, no somos una ONG, ni tampoco somos una radio temática, es decir, porque no quisieron los obispos que lo fuéramos. Por ejemplo, Radio María es una radio temática, o hay radios diocesanas que son radios temáticas religiosas. Pope no lo es, por vocación, por decisión y por estatuto. Somos una radio generalista en la que se habla de todo, de deportes, de actualidad política, de economía, de sociedad, y también es verdad que siempre ha habido un espacio para una programación específicamente religiosa, que siempre ha sido un porcentaje relativamente pequeño de todas las horas. Tú piensas que emitimos 24 horas sobre 24, pues vamos, la programación socioreligiosa en COPE nunca ha llegado a ser el 7-10% del conjunto de la programación. Otra cosa es que haya contenidos eclesiales o religiosos, informativos, que son relevantes y que entran también en otros muchos programas de la cadena. Es decir, que puede haber una entrevista a un obispo en la mañana de COPE, o puede haber un reportaje sobre un documento del Papa o sobre un viaje del Papa en la tarde de COPE. Eso no es programación religiosa, eso es un contenido relevante que igual que aparecen otros contenidos, aparecen contenido que es religioso, pero que es relevante para todo el mundo y que está en la programación general. Pero luego hay unos programas específicos, como ha sido El Espejo, que ya no existe como tal, la linterna de la Iglesia, por supuesto está la transmisión de la Santa Misa, Iglesia Noticia, bueno, hay una serie de programas y luego programas especiales que hemos tenido con motivo de grandes eventos, ya sea una beatificación, un viaje del Papa, acontecimientos eclesiales, una jornada mundial de la juventud, etcétera. Es una programación, digamos, extraordinaria que se hace para cubrir un evento de la vida de la Iglesia que consideramos que es importante. Bueno, esa ha sido mi responsabilidad. Lo que pasa es que mi responsabilidad ha ido siempre unida, la de la programación socioreligiosa, a la responsabilidad editorial, que va más allá de lo religioso, porque yo... O sea, las líneas editoriales hablan cada día de los temas que están sobre el tapete nacional o internacional. Lo mismo puede ser el atentado contra Donald Trump, que el plan de regeneración democrática de Pedro Sánchez, que el diálogo sobre los inmigrantes o los menores no acompañados. Todos esos temas, por decirte temas de esta semana. Por decirte temas de esta semana. Entonces, el responsable editorial último de la posición que toma COPE, y también 13, soy yo. Esa es la confianza que los obispos me han depositado y que yo ejerzo en este momento como mejor sé, por supuesto. A ver, nosotros siempre distinguimos, como en cualquier medio de comunicación, lo que es la posición editorial de lo que son, por ejemplo, las presencias y las intervenciones de colaboradores, expertos, etcétera, que son muy plurales y que intervienen constantemente en COPE, es decir, y en 13. Es decir, que nosotros tenemos colaboradores, expertos, analistas, que tienen opiniones muy diversas y que se escuchan cada día en COPE. Y naturalmente yo no les digo lo que tienen que decir, que cada uno de ellos está ahí porque nos parece que es interesante que esté. Si un día nos parece que deja de ser interesante, pues no lo llamamos. Pero mientras está, por supuesto, tiene toda la libertad. Lo que está claro es que una cosa es lo que diga un entrevistado, un analista, en materia, ya te digo, económica, política o incluso religiosa, y otra cosa es la posición editorial. Hay que distinguirla y que tiene que quedar clara. Para mí es muy importante que los oyentes o los televidentes sepan cuál es nuestra posición como casa, como grupo. Como grupo que tiene un mensaje que dar. Evidentemente, eso no significa que todo lo que sale en nuestra cadena repica automáticamente esa posición. No, no. Tenemos gente que dice cosas contrarias a nuestra posición editorial y entramos en diálogo con esas cosas. Vivimos, o sea, es un instrumento COPE de presencia en una sociedad plural. No solo plural, en una sociedad en la que el cristianismo es minoritario, como cultura, como concepción de la vida. Lo tenemos muy claro, eso. Y los obispos lo tenían claro y fueron en ese sentido, yo creo, proféticos, porque lo tuvieron muy claro en los años 70, donde no era tan evidente. Pero ellos vieron que venía una España secularizada, una España donde la presencia de la Iglesia ya no sería mayoritaria en la opinión, en la manera de entender la familia, la justicia social,
en la defensa de la vida, la libertad de educación, las cuestiones que tienen que ver con la diferencia sexual, etcétera, etcétera. Bueno, y todos los temas, todos los temas. Entonces, en ese sentido, ellos optaron por un instrumento que tiene sus riesgos, clarísimos. O sea, nosotros estamos en medio del huracán mediático. Participamos en todos los debates y somos una radio y una televisión, en ese sentido, generalista, que entra a todos los trapos. Procuramos hacerlo desde una mirada, desde una experiencia de fe, con el criterio de la doctrina social de la Iglesia, pero también sabiendo que en nuestra radio y en nuestra televisión se escuchan voces y se reflejan pareceres que no son los de la Iglesia. No son los de la Iglesia. Como sucede en la vida, como sucede cuando salimos a la calle. Y ahí es donde se juega nuestra misión, o sea, nuestra tarea de ser una presencia capaz de dialogar, capaz de influir, bueno, y eventualmente capaz de generar también comunidad, evidentemente, y de ser también un puente de diálogo y ser también una puerta a través de la cual personas que están alejadas de la vida de la Iglesia puedan entrar, puedan preguntarse y puedan acercarse. Ese es un trabajo que también hacemos pues, con mucho gusto y sabiendo que es un gran desafío. José Luis, en medio de tu carrera profesional en cosas y temas que están al lado de Dios, ¿cómo mantienes tu relación con Dios en el día a día? Es algo íntimo, pero que nos quisieras compartir. Bueno, es algo íntimo, pero también es algo comunitario, o sea, porque la fe cristiana es una fe que vincula a un pueblo y por lo tanto yo nunca lo he vivido como una cosa personal, sí, por supuesto, personal naturalmente, pero no como una cosa individualista o aislada. Siempre mi fe ha estado vinculada a la fe de un pueblo, que es el pueblo de la Iglesia, que a mí me ha alcanzado a través del carisma de Comunión y Liberación desde el año 85. En 1985 es el momento en el que de una manera, digamos, clara, consciente y libre decido pertenecer a Comunión y Liberación, que es una realidad a la que ya me estaba asomando y con la que ya tenía una relación desde los años en que yo trabajaba en un grupo de parroquias madrileñas, muy vitales, con una conciencia muy clara de que son los momentos en que yo estoy terminando mi carrera universitaria, empezando mi vida familiar, dando mis pasos como trayectoria y en un momento en que yo comprendo que la fe no es simplemente como una dimensión más al lado de otras, sino que es la raíz desde la cual yo quiero vivir, la raíz desde la cual yo quiero entender mi afectividad, mi familia, mi compromiso público, mi compromiso civil, mi tarea profesional, todo. Y eso lo hago de la mano de amigos con los cuales vengo compartiendo ya de años esta inquietud y un camino eclesial. Eso encuentra en Comunión y Liberación, sintéticamente, digamos, un puerto de llegada, no para quedarme allí, sino como el lugar en el que se aclaran muchas cosas para mí, en el que yo descubro mi casa, mi hogar espiritual, por así decir, mi hogar eclesial, que me lanza a la misión, dentro del ámbito que a mí me correspondía, que es fundamentalmente un ámbito, digamos, cultural, que tiene que ver pues, con la comunicación, efectivamente, y con el compromiso público, porque ese fue mi camino, ¿no? Entonces, yo desde entonces he pertenecido a Comunión y Liberación a través de sus he participado en sus ámbitos de educación, lo que llamamos escuela de comunidad, que para mí es un punto firme, absolutamente irrenunciable, pues para aprender a mirar la realidad desde la fe, con el tipo de educación que don Giussani nos comunicó. Es el lugar también donde, junto a otros adultos más o menos de mi edad, pues hemos ido afrontando las diversas situaciones de la vida, cómo crecían nuestras familias, cómo se iba planteando la cuestión del trabajo, cómo íbamos viendo la evolución de la sociedad en la que estábamos inmersos y en la que queríamos ser protagonistas. Entonces nos hemos ido acompañando. Es una compañía en la fe, una compañía no tanto para protegernos, sino para reclamarnos al testimonio, para reclamarnos a la misión y, por supuesto, para reclamarnos cuando el camino se hace oscuro, que muchas veces en la vida se hace oscuro. Es un reclamo a la fe de la Iglesia. Ahí hemos vivido pues, todos los sacramentos, la oración, el interés, digamos, por grandes autores,
que en mi caso, siendo además periodista, pues ha sido una cosa importante, ¿no? Pues tener una mirada abierta, nutrirme, digamos, de la riqueza de grandes autores que don Giussani nos ha acercado y otros que hemos ido descubriendo posteriormente, y así sigo. Es decir, que para mí la pertenencia a la Iglesia a través del movimiento de comunión y liberación no solo no es una cosa que haya venido a menos, sino que me doy cuenta cada día más de que lo necesito más. Y cuanto mayor ha sido mi responsabilidad profesional o mi responsabilidad familiar o mi responsabilidad pública, más me he dado cuenta de que estaba más necesitado de esta compañía en todo, en el juicio, en el afecto, en sostener la esperanza, etcétera. Y bueno, pues ahí estamos. Bueno, José Luis, esto ha sido un recorrido desde tus inicios en la familia, tu profesión, cómo te has ido por otros rumbos diferentes a la ingeniería hasta llegar a lo que nos has compartido, cómo te ha acompañado en Paralelo Comunión y Liberación. Y quiero en nombre de todos los que nos estén escuchando en Miracle Son Podcast agradecerte tu tiempo, tu compartir, tu experiencia y obviamente el aporte que haces desde donde estás a toda la comunidad como periodista. Pues muchas gracias, Juan. Ha sido un placer y un gusto, y siempre dar razón de nuestra esperanza, como decía el apóstol, no es solo una responsabilidad, sino que es además una alegría. Es una alegría, porque lo que uno ha recibido gratis como el tesoro de la vida, lo que desea es compartirlo con todos, al máximo posible. Y por eso, muy agradecidos. Muy bien. Gracias. Que estés bien. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por escuchar Miracle Sound Podcast. Te esperamos en la próxima historia.